Muy buenas noches. Espero que estén bien. Gracias por seguirme. Hoy quiero arrancar esta noche con una reflexión. ¿Qué es lo que queremos en el Paraguay? ¿Qué es lo que buscamos en el Paraguay? ¿Por qué le digo esto? Porque cuesta tanto construir las cosas en el Paraguay que cuando de repente hacemos alguna acción, enseguida encontramos una reacción contraria. Y este es el caso donde le quiero felicitar al nuevo director de tránsito de la municipalidad por la gestión que está haciendo y tratar de ordenar el caos, porque es un caos el estacionamiento en esta capital. Este señor está luchando terriblemente hasta con las autoridades, que son las primeras personas que incumplen con la ley. Es increíble, pero es así. Pero realmente le quiero felicitar y por eso siempre me pregunto, ¿qué es lo que queremos nosotros? ¿Queremos seguir viviendo en el desorden? ¿O vamos a empezar a aprender a ordenarnos? Y lo segundo, ¿cómo una persona que dice ser asistente fiscal maneja una camioneta robada, atropella una barrera policial? Cuidado con esto. Ahí ya está jugando con su vida. Porque por prudencia yo creo que los policías no le dispararon. Ellos atropellaron. Y le alcanzan en la costanera, en donde muy simpática la chica, muy simpática por todo lo que dice, y uno mira, pero uno dice, ¿dónde estamos? Asistente fiscal, o vamos a suponer que no sea asistente fiscal, a lo mejor es estudiante. Tiene que conocer la ley. Y si tenés una barrera policial, por más borracho que estés, tenés que parar y tenés que asumir tus responsabilidades. Esas son las cosas que a mí me preocupan, por eso quiero hacer una reflexión hoy. Y realmente creo de que todos tenemos que tratar de ayudar a conseguir un país mejor. Dicho esto, y me viene como anillo al dedo, ¿por qué yo soy? Y la respuesta es simple, porque tanto vos como yo somos únicos en nuestra forma de pensar. Ahora, tenemos en un lugar un punto de inflexión, un país mejor. Es por eso que es importante conocer a las autoridades que vamos a elegir y sobre todo, cómo nos van a dirigir. Acompáñame. Hoy está con nosotros el ingeniero Pedro Ferreira. Pero muy buenas noches, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo anda, Pedro? Pero muy bien, muy bien. Y sobre todo con alguien que estuvo en el IPS igual que yo, que ya conoce la complejidad de la institución. Y bueno, estoy acá para contestar todo lo que vos quieras y para estar totalmente de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Y bueno, yo creo, viste, que es difícil. Vos estuviste también en el Estado, en otras instituciones, y con más razón tenés más experiencia que yo. Cuesta construir el Paraguay. Cuesta mucho construir y es fácil destruir. Sí. Impresionante. Mira, el caso de IPS a nosotros nos llevó 4 años más o menos estabilizar la institución. Veníamos con unos robos increíbles, con una cantidad de demandas. En 60, 70 años de IPS se había ahorrado apenas $100 millones de los trabajadores, porque la mayoría se robó. Una parte se quedaron en los bancos, 400 millones, sí. Y otra gente que pidió préstamos. Y todo, sí. Todo eso generaba una cantidad de litigios. Y nosotros en apenas 4 años y medio subimos eso de 100 millones a 500 millones de dólares. Sí. Pero eso quedó. Claro. De hecho, todas las administraciones posteriores siguieron respetando ¿cómo se dice? El reglamento de inversiones y sí. Eso. Y hasta ahora nunca más hubo una pérdida grande en los fondos previsionales, que ahora están en peligro. Ahora están en peligro porque están haciendo de garantía. Pero vamos a decir, sigue creciendo en vez de decrecer como era antes. Sí, justamente, yo partí en 2 esta entrevista contigo. Como vos, Díaz. La primera parte quiero encarar el tema IPS. Es muy importante porque yo creo que podemos construir desde la opinión nuestra para las futuras autoridades. Sí, así es. Y luego no puedo dejar de tocar el tema energético contigo, sí. Que aparte a mí me apasiona muchísimo, te cuento. Qué bien, qué bien. Bueno, decime.
¿Cómo ves a IPS con los problemas que tienen a consecuencia de varios factores como la informalidad, la subregistración de los salarios, el tratamiento de las enfermedades catastróficas, el uso del amparo como medida de ingreso al tratamiento de enfermedades caras, por citar algunas? Arranquemos con esto. Correcto. Vamos a ir por el comienzo. Mira, yo le veo al IPS siempre en forma positiva, porque fíjate ese problema primero que encaraste, la informalidad. La informalidad. La informalidad es malo para un sistema previsional, Sí. siempre que el sistema previsional esté bien diseñado. Acá lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema previsional de 1943, Sí. donde la esperanza de vida era diferente, donde todo era diferente. Entonces nosotros, como tenemos desajustado nuestro sistema previsional, el hecho que haya tanta informalidad en el Paraguay y por tanto tan bajo porcentaje de asegurados en el IPS, es una consecuencia de lo anterior, da una oportunidad de, con un buen diseño, poder hacer una ley que sí te pueda asegurar la jubilación y no una ley que provoque, como provocó en el resto de Latinoamérica, este tipo de leyes que finalmente, cuando colapsan los sistemas previsionales, todo termina en impuestos. Sí. Europa primero y Latinoamérica después, cuando ya los fondos previsionales no daban abasto, subieron los impuestos. Sí. Entonces, si nosotros queremos tener un Paraguay con impuestos bajos por mucho tiempo, este bono tributario que estamos teniendo, entonces tenemos que cuidar todas las cajas previsionales. El IPS es uno de ellos. Y la caja previsional se cuida teniendo una buena legislación, no siendo demasiado dadivosos, no absorbiendo fenómenos de otros, como lo que vos acabas de señalar. Por ejemplo, en mi época, ponerle que el IPS cubría el 20% de la población económicamente activa. Y sin embargo, nosotros atendíamos el 70-90% de las personas con enfermedades catastróficas. O sea, la gente se afiliaba, por decir así, o se inscribía en el IPS para poder tener derecho a las enfermedades que el sistema de salud no le da. Exacto. Esa es una costumbre. Y cuando no lo conseguía, iba también por la vía judicial. Sí. Lo cual hasta podría estar bien para un caso particular, pero entonces el Estado tendría que absorber ese costo, lo cual nunca hace. Exactamente. Nunca hace. Como estrategia, nosotros, ¿qué es lo que tratamos de hacer? En mi época, hicimos 2 proyectos de ley. Uno para que el Ministerio Público se incorpore al IPS y otro para que el Poder Judicial se incorpore. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que si el Poder Judicial, si los jueces se llegasen a incorporar al IPS, iban a cuidar un poco más los fondos previsionales y no iban a hacer estas órdenes a veces de favor, a veces, y aparte sin obligar a que se pague después lo que tenga que pagarse. Sí. Porque el Poder Judicial para el IPS siempre fue un tanto un problema, siempre fue en contra del IPS. En todas las crisis, en las bancarias, en todas las demandas, normalmente le perjudicaron al IPS. Muchísimos millones y millones de dólares. Y en estas órdenes judiciales y otros casos también. Y en parte porque los jueces en el Paraguay no pagan IPS. Entonces, da la impresión que vos tenés siempre el conflicto del IPS rico versus la pobre persona que está con una grave enfermedad. Y en realidad el IPS es de los trabajadores. Exactamente. Entonces, vos tenés que pensar, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que preservar los derechos de los trabajadores o tengo que preservar los derechos personales de una persona que no es trabajadora? Y podés hacer ambas cosas cuando el Estado después responsablemente paga. Pero ¿cómo vamos a tener un Estado que sea ejemplo si en toda la historia del IPS el Estado nunca pagó nada al IPS lo que le correspondía? No. Porque el IPS tiene, y todo seguro social, tiene 3 patas. Una parte paga el trabajador,
otra parte el empleador y otra parte el Estado. Sí. Porque el Estado se libera de que a través del Ministerio de Salud te dé la cobertura de salud o que a través del Ministerio de Hacienda te dé una pensión por vejez, se libera esa carga gracias a que existe un sistema de seguridad social. Entonces es obvio que el Estado tiene que entrar una parte del costo. Sí. Y en nuestro caso, 1.5 nomás lo que tiene que entrar de lo que es el salario de los trabajadores. Y ni eso no cubre. Y está mal. Eso tiene que cambiarse. En algunos países como Costa Rica y otros, para que eso se cumpla se tuvo que volver penal. O sea, una falla penal por parte del Ministerio de Hacienda, lo que sea, para que la gente empiece a cumplir la ley. No basta con una sanción administrativa. Vos sabés que en el año 2017, ya un IPC diferente a lo que cuando vos estuviste, porque yo leí tu gestión. Vos estuviste 2003, 2007. Final del 2003 a 2007. Inicio del 2008. 2008, sí. Era un IPC diferente, realmente dejaste mucho más ordenado, muchísimo más ordenado. Cuando nosotros llegamos, o yo llegué en el 2015. Sí, sí. Era un IPS, cuando yo llegué era un incendio. Sobre todo la parte de infraestructura, un incendio. En donde el de turno llamó a licitaciones sin tener presupuesto. Ni tan siquiera tomarse la molestia de generar un formato para ver cómo iban a estar los fondos para pagar las obras. Y el IPS estaba, en ese momento ya topeaba con su infraestructura. O sea, era un desastre. Yo nunca vi algo igual, sinceramente. Yo puedo escribir un libro de eso. Mira, cuando nosotros yo dejé el IPS mayo del 2008. O sea, a ser franco, ganó Fernando Lugo, yo soy colorado de toda mi vida, entonces dije yo, es tan difícil el IPS y tanta confianza te tiene que tener el presidente de la República y eso, porque vos manejas mucho dinero, que yo prefiero volver nomás ya a la ANDE. Y presenté mi renuncia y Nicanor me dijo, espera hasta agosto. No, yo ya me voy. Y me fui. Me fui. Lo más pronto posible. Y ellos entraron, vamos a decir así. Nosotros le dejamos un IPS donde desde el 2006 todos los medicamentos estaban disponibles. No había faltante de medicamentos. 2006, 2007, inicio del 2008. Dejamos un IPS que en todo lo que es jubilaciones, que antes la gente tardaba 700 días para decidir la jubilación, nosotros le dejamos en 60 días aproximadamente, ahora está en 30, mejor todavía. O sea, hubo cosas que se hicieron y que quedaron y cosas que se perdieron. La parte de salud, ¿qué es lo que pasó? Es que nosotros habíamos tenido un superávit en el Fondo de Salud. Y por primera vez en la historia, en el 2007 hubo 20 millones de dólares de superávit en un año. Siempre el Fondo de Salud fue deficitario. Después de cubrir todo, o sea, con todos los medicamentos, con todo, aún así sobró 20 millones de dólares. Entonces ahí nos animamos a empezar a hacer infraestructura. Ahí fue que hicimos el plan de la urgencia del IPS, el geriátrico, inclusive Ingavi, el Hospital de Ciudad del Este, toda una ciudad ahí. ¿Por qué también? O sea, Ingavi la parte del hospital viejo. El proyecto. No. El proyecto ya estaba. El proyecto ya se dijo, acá vamos a hacer. Lo mismo que Ciudad del Este. Eso ya. ¿Por qué? Porque lo que nosotros sacamos una foto. Cuando el IPS empezó a realmente entregar los medicamentos y a tener un relativamente buen servicio, empezó a subir la cantidad de aportantes y la cantidad de asegurados. Claro. Y eso era del orden del 7%, 8% anual más o menos. O sea, en vez de perseguirle a la gente vía inspectores de que se afilie o se inscriban en el IPS, la gente de por sí ya venía. Sí, porque estaban dando resultados. Había una contraprestación. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nosotros dijimos, en 8, 7 años va a haber el doble de inscritos, el doble beneficiado. Entonces, hicimos un plan así. Saca una foto. En 8 años tiene que haber 2 hospitales centrales. En 8 años tendría que haber, si había cuando esos 5 clínicas periféricas, tendría que haber 10. Si había, o sea, todo tiene que ser el doble en 8 años. Y en 16 años, que es más o menos lo que estamos ahora, que es la época que yo salí, tendría que haber ido 4 veces más para dar la misma prestación que se daba en esa época. Entonces, con esa expectativa... Sí, pero ahí te quiero parar un ratito. Convengamos que la medicina tanto evolucionó y tanto cambió, que yo aprendí eso mucho con la gente del Banco Mundial,
Sí, sí, sí. Cuando llegaron acá. Porque cuando yo llegué al IPS, me dijeron, lo primero que me dijeron, tenemos que hacer un hospital materno-infantil. ¿Hospital materno-infantil? ¿Por qué? Dije yo. Y porque necesitamos, por la cantidad de nacimientos. Me contaron una historia. Bueno, me empecé a embarcar y a estudiar y a ver por qué. Me fui a Buenos Aires, hablé con la gente, más o menos preparé un programa. Ahí viene la gente del Banco Mundial. Me junto con ellos. Y le digo, ¿cómo es viable esto? Absolutamente mal. ¿Por qué le digo? Porque el índice de natalidad está bajando. Claro. Tú tienes que hacer un hospital con un enfoque en materno infantil de una parte del hospital, pero no todo el hospital. Bueno, esa fue la decisión que nos llevó a hacer el geriátrico. O sea, cuando nosotros vimos algo parecido en el 2006 aproximadamente, con ayuda en ese caso de la OIS, la Organización Interamericana de Seguridad Social, de la cual me tocó ser presidente en un momento dado del 2008, nosotros dijimos, acá falta invertir más en las personas mayores, sí, porque vemos que se va envejeciendo el país. Sí. Y hay que hacer las inversiones antes. Y por eso se hizo el geriátrico del IPS. Sí. ¿Verdad? Y entre paréntesis, fue la mejor infraestructura que encontré cuando llegué. Solamente le faltaba un pequeño mantenimiento. Pero es impecable ese hospital, el geriátrico, que está allá, el Bungermini. Sí, sí, el Bungermini. Y te cuento una anécdota. La OIS, Organización Interamericana de Seguridad Social, empezamos a discutir algunos aspectos arquitectónicos. Y nosotros teníamos la costumbre de decir, hay que hacer lo más barato posible, pita y flauta. Y me dice un español, me dice, pero el problema está que el costo no está ahí, me dice. Usted, claro, cuando eso se estaba haciendo, el mayor hospital de Europa en Barcelona. Y me dice, en Barcelona el piso del hospital es de mármol. Eso es carísimo, le digo yo. No, barato, me dice. ¿Por qué, le digo yo? Y porque tiene menos bacterias. Y todo lo que vos querés ahorrar en infraestructura, terminás pagando en antibiótico. Y me mostró unos cálculos. Y ahí variamos nuestro esquema de baldosa calcárea, sí, por decir así. Y por eso en el Bungermini vos habrás encontrado un brilla, ¿no? Sí. ¿Sabes que a veces uno tiene que combinar lo mejor del mundo con lo que la gente te puede entender? Sí, pero y ahí está. Bajamos un poquito. En vez de hacer algo que ya parecía lujoso, hicimos algo que la gente podía aceptar, pero que era fácil de limpiar. Así mismo, fácil mantenimiento. Fácil mantenimiento. Que es lo que siempre traté de buscar y demostrarle. Pero ¿dónde está el veneno del IPS? Y vos lo sabes muy bien. El bendito consejo. ¿Quién llega al consejo? Y normalmente, a veces por cuestiones políticas. Y también hay el mal hábito de que no se respeta la ley del IPS. Sí. No, ahí estamos aplazados. Voy a explicar con un ejemplo. La ley del Banco Central del Paraguay dice casi lo mismo que la ley del IPS respecto a cómo tiene que ser la conformación. La diferencia está que, por algún motivo histórico, en la ley del Banco Central del Paraguay sí se respeta que la persona no puede ser cambiada así nomás, y en el IPS no. Un día te plantás ante el poder de turno y te vas afuera. Y nunca se respetó, entonces no se respeta. Tenemos que empezar a tener una cultura de respetar la ley. Y bueno, en todo lo que es infraestructura, que a vos te tocó trabajar muchísimo, vos te habrás dado cuenta de todas las deficiencias, sí, pero acá falta un detalle que hay que cambiar en todo lo que es infraestructura en nuestro país. Nosotros hoy ya tenemos las proyecciones bastante bien hechas en el Paraguay de que vamos a ser un país de 12 millones de paraguayos. Sí. Números más, números menos. Puede ser 11, puede ser 14. Sí, pero no hay más, no hay. Entonces tenemos que diseñar no un país para 7 millones. Así mismo. Tenemos que pensar en un país para 12. Y ese 12 va a ser así por un siglo. Entonces, hacer las inversiones a tiempo y prepararnos. O si no, el día que se inaugura algo ya está otra vez colapsado. Y como yo siempre digo, la previsibilidad. Vos pues tenés que, como yo le digo, yo me juntaba con los directores. Los directores pues creen que son los genios del mundo. Cuando vos llegas a los directores médicos, te dicen, yo quiero un hospital de este formato. Cada uno quiere su castillo. Y le digo, ¿y quién te dijo a vos que tiene que ser así? No, porque nosotros estamos apretados. Espera un ratito, le digo. Eso vamos a hacer nosotros el estudio. Existen los datos como me pasaba a mí de atención, de cantidad de personas, todo eso me va diciendo. Yo tengo que hacerte un modelo, pero que tenga poder de crecimiento y que sea flexible tu hospital.
Eso es lo que yo tengo que lograr, le digo. Eso cuesta hacerle entender. Y vos sabés que te quería comentar algo hace rato, cuando estábamos hablando del tema de la salud. Cuando me comentaste el tema de que tuviste un superávit en el presupuesto de salud. 2007. En el 2017, Benigno López firma un convenio con la OIT. OIT, Sí. Organización Internacional del Trabajo, que iban a venir los chilenos a hacer un estudio de actuarial del sistema de los fondos de salud. ¿Dónde está eso hoy? No sé, no. Enterrado. No quisieron los nenes llevar adelante. Enterrado. Los chicos malos no quieren de este gobierno. Es que este gobierno, bueno, no quiero criticar porque ya todo el mundo sabe que no es un gobierno que se haya caracterizado por una buena gestión. El gobierno de Mario Abdo Benítez fracasó en muchos aspectos y uno de los aspectos donde fracasó fue en el tema de la salud, ¿verdad? Rotundamente. Y eso que el Parlamento le apoyó, Sí. y el Paraguay se endeudó para que nosotros tengamos un mejor sistema de salud. Y ahora, por una epidemia cualquiera, prácticamente, resulta que estamos otra vez en el límite. Ese endeudamiento del Paraguay fue mal gastado. Totalmente. Es un problema de gestión. Sí, categórico. Problema de gestión. Coincido contigo. Creo que la clase política nos ha enseñado por la vía más dura de que la corrupción no es solamente una cuestión de envidia. El corrupto sale adelante más rápido y vos tenés que andar trabajando todo el día, estudiando todo el día y te vas más lento. No, la corrupción es mucho más grave que eso. La corrupción nos mató durante la pandemia y nos va a seguir matando toda la vida si no cambiamos. Sí. Y la corrupción tiene, a mi criterio, tiene como tres partes. Primero comienza en la discrecionalidad, luego la falta de transparencia y finalmente en la impunidad. Sí. Las tres aristas tenemos que romper. Cero o muy poca discrecionalidad hace que el mismo administrador, cuando te vienen las presiones, vos le digas al político, eso no puedo hacer. Por ejemplo, a mí me venían con una cantidad de recomendados de 50 años, 60 años, y yo le decía, mira, la ley dice que más de 45 no entra. Y bueno, gracias a Dios no le podía meter a todo lo que... ¿verdad? Entonces, algo ya saca. Hoy en día le decís, no, gracias, la ley no me permite, tiene que entrar por concurso. Entonces, la discrecionalidad tiene que matar. Sí. Segundo, la transparencia. Que todos sepamos cuánto gana el funcionario público, qué es lo que hace que haya transparencia total, ¿verdad? Y cuáles son realmente lo que hacemos, qué es lo que firmamos, ¿verdad? Y después, cuando hay los errores, como este caso que voy a decir, esta chica, ¿verdad? Y que venga con todo, ¿verdad? Es un funcionario público. El tema que el funcionario público sea servidor público es un tema de entrada. El que no es servidor público no tiene que ser funcionario público. Va a vivir amargado toda su vida porque va a querer vender su tiempo al Estado y tener alguna cuota de beneficio que no le corresponde. Y el que es servidor público de por sí ya está feliz cuando sale sano alguien del hospital, o cuando se jubila rápido, o cuando un corte de energía es breve. Sí. Vos ya estás feliz porque solucionaste el problema. Sí. Y bueno, el otro no, está esperando ganar más, y eso nunca te va a hacer feliz. Vamos a un corte y continuamos. ¿Vale? Pedro, ¿cómo consideras el tema de los fondos? ¿Hay que separar? ¿No hay que separar? Tanto el fondo de salud como los fondos previsionales. Si el Paraguay fuera un país donde nosotros lo que la ley dice cumplimos, no es necesario separar. Pero no es el Paraguay real. La gente no entiende. La gente ve un IPS rico. Sí. Y quiere aprovechar esa riqueza porque el pueblo tiene necesidad. Entonces, a lo mejor desde el punto de vista didáctico, ¿verdad? Va a ser más fácil de ver para la gente si es que hay dos instituciones separadas.
A mí me duele porque si están juntas, el IPS puede cumplir mejor su función, porque hay una suerte de sinergia, Sí. ¿verdad? Pero yo noto que la gente no entiende. Y los casos que no entiende son los siguientes. En la radio vos empezás a decir, no, lo que pasa es que los fondos de salud tienen tal limitante y por eso esto y aquello. ¿Pero qué? Pero si el IPS tiene una cantidad de propiedades, tiene tanta plata en el banco, ¿por qué no usan esa plata? Te dice, la gente común te dice, Sí. ¿verdad? O sea, no puede llegar a entender que esa plata tiene que quedar ahorrada Claro. para cuando se jubile. No, claro, los jubilados. Es un problema nuestro, vamos a decir. Si nosotros no llegamos a entender la importancia de mantener los fondos separados, entonces, para que se entienda, vamos a tener que tener IPS 1 e IPS 2. Pero no es por una cuestión, no sé si didáctica, que la gente vea que son dos instituciones y que entonces no se quiera ir contra el IPS de salud como si fuera el millonario que le está haciendo... ¿Cómo se llama? Le está haciendo mendigar su medicamento, sino que hay un límite, que son los 9% que nosotros ponemos de nuestro salario y que va al IPS Salud, y que ese tenemos que administrar lo mejor posible. Pero no es por un problema, estructural, es porque nosotros no entendemos que hay que respetar el fondo jubilatorio, no entendemos la importancia de ser jubilado. ¿Y sabe por qué no entendemos, arquitecto, la importancia de ser jubilado? Porque no hay jubilado. Hay pocos. Vos salías a tu cuadra, vos que estás viendo el programa, y vas a encontrar con suerte 1 de cada 10, 1 de cada 20 disfruta su jubilación. Sí. Entonces, en un país donde la jubilación es un poco algo absurdo, algo que no se cree, vos no te percatás lo importante. Esta discusión en Uruguay no hay. No. Uruguay tiene integrado. Claro. Tiene integrado y no tienen problema. Respetan los fondos jubilatorios. Por eso, no es un problema del sistema. Es un problema de nuestra capacidad de entendimiento de que hay que respetar los fondos jubilatorios por el largo plazo. Y lo que yo veo cada vez que los gobiernos tienen más tentación es de meter la mano en los fondos jubilatorios y usar para el corto plazo el fondo de salud y jactarse de que han hecho un éxito. Puta que yo siempre dije, tengo yo un pensamiento muy particular que siempre lo manifesté. Yo los fondos jubilatorios, que como dice la ley, vos tenés que hacerlo sostenible. Sí, así y tenés que invertir. Pero no en el banco que te da 4%. Claro. ¿Verdad? Y después los perros meten al 16. ¿Verdad? Espectaculares. Tu misma plata. Tu misma plata. Tu fondo jubilatorio mete a una tasa baja y ellos te prestan al doble. Exactamente. Son monogenios. O sea, estos. Yo digo, ¿por qué los fondos jubilatorios con aval del Estado no se invierten en el financiamiento de obras? Y se puede hacer... Pero es más sostenible. Entonces, sí, el sistema jubilatorio va a ser sostenible. Sí. Hay una limitación en la historia latinoamericana. En la mayoría de la legislación, y de ahí se copió también la ley del IPS, cuando vio lo que pasaba en Argentina, en Uruguay, en todo el mundo, en en Latinoamérica por lo menos, ¿qué es lo que pasaba? Las obras grandes, sobre todo las obras públicas, se empezaron a financiar con fondos. Ahí está. Y eso produjo un éxito en algunos países. Pero el problema es que un gobierno se luce y el siguiente gobierno no quiere pagar. Y sí, por la política no existe política. Entonces esto genera así. Por decir así, el IPS presta, supongamos, $500 millones para mejoramiento de las rutas del Paraguay. Sí. Y el Estado paraguayo le va a pagar dentro de 10 años. Llega a los 10 años y el gobierno que esté ahí le va a decir, no. Yo no voy a pagar porque por aquello que hizo Marito. Por aquello que hizo, para más si cambia de signo, peor todavía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hicieron todos los gobiernos de Latinoamérica? Bueno, te voy a pagar ese 500 millones, pero préstame 1.000. Préstame 1.000. Entonces, de ese 1.000 que me presta, te pago el 500 viejo y yo tengo 500 para lucirme. A la larga, destrozaron todas las cajas jubilatorias de Latinoamérica con 2 salvedades, Costa Rica y Uruguay. El resto se fue un poquito al mazo. ¿Y qué significó en el largo plazo eso? Que como había que saldar de todas maneras cuentas y había que dar la salud y la gente mayor de edad tenía derecho a su jubilación, subieron los impuestos. Entonces, hoy en día nosotros somos una isla tributaria con impuestos relativamente bajos,
porque todavía no cometimos los errores que cometió el resto de Latinoamérica. Entonces, ese tema, Sí. esa mezcla de una alta informalidad más el hecho, unos cuantos eventos produjeron que tengamos una oportunidad de hacer bien las cosas. Una de las cosas que yo siempre digo es que la jubilación no se puede calcular sobre los 3 últimos años. No, es una locura. Cambiamos, y como prueba, cambiamos la ley de la ANDE, la caja de la ANDE, Ajá. ahora ya calcula sobre los últimos 10. Y los jubilados de la ANDE, yo soy jubilado de la ANDE, no estamos enojados. Claro. O sea, no hay ni una queja. Se calcula por tu salario de hace 10 años multiplicado por el IPC. Entonces se tiene en cuenta realmente lo que ganaste en promedio y no que en los últimos 3 años alguien te hizo el favorcito de hacer figurar más plata. Claro. O sea, en este sistema actual los corruptos son los que se benefician. Y aparte tiene un problema. Vos que sos un trabajador normal del sector privado de 20, 30 años, vos todavía ves muy difícil llegar a jubilarte y tu mismo empleador te dice, ¿no querés que vamos a hacer figurar nomás que ganar salario mínimo? Claro. Ese es otro grave error. Bueno, y entonces vos te ves de alguna manera invitado por el sistema Sí. a ser cómplice con el empleador en pagar menos. Y de ser posible, vos tenés que tener la mayor confianza posible en que realmente te vas a jubilar. Y segundo, saber que la mayor cantidad de años antes de jubilarte van a ser tenidos en cuenta para tu jubilación. Entonces vos mismo le vas a decir a tu empleador, no, ¿sabe qué, mi estimado? Yo quiero que ponga el salario real, porque en base a eso yo alguna vez voy a ser jubilado, voy a ser feliz. Claro. Cuando llegue a la edad que yo tengo, 61, yo estoy jubilado, y eso me da una cierta tranquilidad. Ya si hago algo, si digo algo, el que me quiera retar, me va a retar, pero afectar económicamente ya no, yo tengo mi jubilación asegurada. Mira, tengo tantos temas para hablar y ese Dale, programa dale. no da el tiempo. Metamos a otro tema, vamos a otro tema. Vamos a la parte energética. Vamos. Se canceló la deuda. Sí. ¿En qué nos beneficia? Bueno, primero, vamos a hablar, patrimonialmente es un gran éxito. Ahora, el Estado paraguayo, a través de la ANDE, es dueña del 50% de la mayor represa productora de energía hidroeléctrica del mundo. Porque la que está en China tiene mayor potencia pero produce menos energía. La mayor productora de energía eléctrica del mundo es 50% paraguaya y encima sin deuda. Es un éxito increíble. Acá debería de reunirse el Consejo de Itaipú y decir, ¿cuánto vale ahora Itaipú? No sé, 30.000 millones. Ok, patrimonio neto, 30.000 millones. La ANDE, dueña del 50%, 15.000 millones vale sus 50 millones que puso hace 50 años. Eso debería de ocurrir contablemente. No está ocurriendo. Entonces la ANDE iba a tener mucho mejor respaldo. Pero es diferente una ANDE de 3.000 millones que una ANDE de 18.000 millones para hacer un préstamo de 1.000 millones. ¿Y por qué no ocurre eso? ¿Sí? Es la falta de visión, de patriotismo y de nivel de nuestros mismos consejeros en Itaipú y de nuestros representantes en Itaipú y Nacional, antes que nada, y también de que la ANDE está un poco floja en algunos sentidos. Segundo, esa es la parte patrimonial, que todavía, como se dice, no se ve, es cuestión de ver, es muy diferente 3.000 millones de patrimonio que 18.000, por decir un número nomás. Sí, claro. Segundo, el flujo de caja. Itaipú venía pagando 2.090 millones de dólares al año. Voy a repetir el número. 2.090 millones de dólares al año. Paraguayos y brasileros pagamos de la deuda. De la deuda que se hizo por la construcción de Itaipú. Sí. De la deuda que no se pagó a tiempo por el Brasil y se convirtió en deuda espuria y subió y que recién en el 2007 empezó a bajar la deuda. Pero finalmente se pagó todo. Ese 2.090 millones de dólares de beneficio que tendríamos que recibir paraguayo y brasilero, la discusión que está ahora sobre la mesa es cuánto va para Brasil y cuánto para Paraguay. ¿Qué es lo que dice el Brasil? ¿Qué es lo que dice Brasil? Infelizmente. Vos arquitecto, hacer un negocio conmigo. Sí. Pero vamos a hacer un edificio mitad y mitad nosotros. Mitad y mitad. Pero no tenemos plata, entonces vamos a hacer un préstamo
Después de 40 años terminamos de pagar nuestro préstamo. Entonces dice Brasil, bajemos el precio de alquiler del edificio. ¿Por qué tenemos que bajar el precio de alquiler? Por fin empezamos a ganar plata. Por fin nadie baja el precio de venta porque terminó de pagar tu deuda. ¿Acaso el delivery de la moto te baja el precio del delivery cuando terminó de pagar la cuota de su moto? Nadie en el mundo. No hay ni una represa brasilera que haga eso. Pero ellos plantean eso porque entonces se van a quedar con el 85% del beneficio. Sí, pero el componente del costo no es justamente la deuda. El costo, no la tarifa. Hay una confusión ahí, ¿verdad? El anexo C, que dicho sea paso, no menciona la palabra tarifa en ningún lado. Habla del costo unitario del servicio. Y ahí se metió el tema de la deuda. Pero acá hay que leerle a don Enzo de Bernardi de por qué se hizo ahí. Así. Así se hizo el anexo C para asegurarse que se pague la deuda. No porque sea el sistema de costeo que tiene todas las represas del mundo. No hay ninguna otra empresa eléctrica que tenga así ninguna empresa brasilera, ninguna represa brasilera, ni Acaraí, que es paraguayo, no tiene así su contabilidad. Así no se hace la contabilidad. Porque vos tenés que meter las depreciaciones y vos tenés que tener ganancias, hermano querido. La tarifa es por cuánto vale tu producto. ¿Y los que están hoy, por qué no plantean eso? Y porque yo creo que, primero porque a tiempo no plantearon y se dejaron estar. Pero el derecho no se pierde. De lo que he visto, bueno, hay que entender, le tenían enfrente a Bolsonaro, ¿verdad? Y Bolsonaro realmente, él había prometido que la tarifa bajaba, era una promesa electoral de él, y me parece a mí, me puedo equivocar, le vio flojo a Marito. Entonces, ¿qué es lo que pasó él? Él quiso imponer su promesa electoral. Y todo el que estaba en contra de su promesa electoral le apretó todito. Porque yo he visto los WhatsApp, y tengo los WhatsApp que en su momento el presidente de la República inclusive me envió de lo que le presionaban desde el Brasil. ¿Verdad? No, es cualquier cosita este señor que se fue del otro lado. Sí. ¿Verdad? Y era una persona poco sabia. Entonces no miraba el largo plazo. Al Brasil, al muy corto plazo, le conviene que baje la tarifa de Itaipú, porque ellos se quedan con 1.700 millones de dólares y nos dejan a nosotros 300. Sí. Ese 2.000 más o menos que hay de beneficio. Esa es la jugada de corto plazo. Pero tendríamos que ser súper torpes, ¿verdad? Pero somos, por lo visto. Bueno, pero espera. En 3 años, en 2 años máximo, el Paraguay tiene que decir, ¿sabe qué, hermano? No me quisiste pagar lo que vale mi energía. Entonces yo voy a consumir en el Paraguay. Si es necesario traer electrointensiva, voy a tener que traer electrointensiva. No quiero hacer. No es lo que dice mi política energética, pero no voy a dejar que vos lleves gratis. No me vas a llevar a $10 si en tu mercado está a 100 y ahora compras a 40. Vos comprás a 40 y vendés a 100. Ya es mi buen negocio. ¿Por qué me querés pagar 10, hermano? No somos socios. Y por querer bajar de 40 a 10, por decir un número, entonces ellos van a perder todo. Es mejor ganar 100 menos 40, ganar 60, para ellos es mejor, que querer ganar 100 menos 10, ganar 90, pero finalmente no ganar nada porque el otro no vaya usa. Claro. Pero eso pues hay que hablar, a explicar, meter en la cabeza, y del otro lado tiene que haber alguien razonable. Y eso es lo que no hubo, por un lado. Y por otro lado, me parece que falta de firmeza. Falta de firmeza en que realmente nosotros queremos usar nuestro 50%, de que somos capaces, nos ven como inútiles y muchas veces nos ven como corruptos. Sí. Voy al quid de la cuestión. Antes creo que nos van a llamar al corte en cualquier momento. No. Entonces, te digo, el quid de la cuestión, ¿cuál es en Itaipú? Y también en Yacyretá. Que no tenemos gente honesta al frente en la gran mayoría de los tiempos. Y que nosotros los paraguayos... Y te corrijo ahí, y que entienda. Que entienda. Que nosotros nos vamos y le decimos a nuestro par del otro lado, ¿sabe que yo no quiero comprar 10 tractores? No sé qué tiene que ver 10 tractores con Itaipú. Bueno, entonces... Y después... Y quiero comprar... Ah, bueno, y cada tractor sale 200 millones, pero quiero comprar a 500. ¿Entendés? Entonces el otro te da el guiño. Se compra a 500 los tractores. Yo te voy a decir lo que yo sospecho, pues nunca estuve por lo que yo veo afuera, pues yo veo por cuánto se compra. ¿Entendés? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Después vos te vas con ese mismo brasilero o argentino y querés golpear la mesa y decir el Paraguay. Y él pues sabe en qué negocio está realmente. Entonces, lo primero que tenemos que tener es dignidad. La falta de respeto que a veces nos tiene Brasil y Argentina es culpa nuestra primero. Y sí. Porque nosotros no tenemos el patriotismo, nosotros no tenemos la firmeza, no tenemos la honestidad para decirle a ellos, no, yo voy a ejercer mi derecho nomás, no te voy a pedir nada fuera del lugar. Y de ahí sale el hecho que te respete. Haciendo un paralelismo, no me da risa. Peaje en el río. Y sí. Dejate de joder, papá. Pero es una falta de respeto, no sé. Yo no puedo entender cómo el presidente de la República ahí mismo no levantó el teléfono. ¿Qué voy a pedir ver cuándo me voy a juntar? Levantar el teléfono y meterle una buena puteada y que se deje joder. Pero esto pues, como yo siempre digo, no te pueden ver farrear, no farrean, pero como vos decís. En el mundo actual, cada vez la honestidad va a ser más rentable y la dignidad. Entonces nosotros como país tenemos que dar un salto moral y ser más dignos, y en base a esa dignidad a nosotros nos van a respetar más. Y todo lo que nosotros queremos porque nosotros estamos siempre negociando con gente más grande que nosotros. Sí. Y el más grande te respeta cuando vos tenés dignidad. Claro. Cuando vos mismo no sos digno, te atropella. No, yo no le culpo ni a Brasil ni a Argentina. Nosotros somos gran parte del problema. Y acá nunca se cuenta toda la verdad, Itaipu. Porque vos te juntás y hablas con... Yo les escucho a miles de personas que se van y hablan del tema de la energía, de esto, pero a mí nunca termina de cerrarme lo que dicen. Ahora estoy escuchando algo que nunca en mi vida escuché. Así como también me enteré, porque me fui a investigué, de que Brasil tiene 54 represas arriba del Paraná. Y una cantidad. Exactamente. O sea, ellos fueron evolucionando y nosotros nos quedamos. Nunca utilizamos la energía verde. Es plata eso, hermano. Hoy en día el Paraguay tiene mucha superficie todavía disponible. Nosotros tenemos mucha agua. Por eso. Tenemos mucha energía. Y tenemos impuestos bajos. Y tenemos gente joven. Probablemente el mayor capital del Paraguay es la gente joven. Sí, así mismo. Y nosotros lo tomamos como un problema. Mira, no encontramos trabajo para nuestra gente. Algo que en realidad es una oportunidad. Sí. Tener mucha gente que puede trabajar y que puede llevar adelante nuestro país. No le podemos dar vuelta a los problemas y convertir en soluciones y en oportunidades. Pero eso en gran medida es por culpa de esa nuestra falta de honestidad. Y también voy a decir una cuestión. Porque nuestra clase alta empresarial no es lo suficientemente competitiva. Porque se adapta al sistema. Si tuviéramos empresarios, emprendedores de nivel, esto es oro QI. Sí. Y lo que le está impidiendo a esos empresarios venir a nuestro país y hacer que todos tengamos el bienestar es nuestra falta de respeto de la ley, nuestra inseguridad jurídica. Acá el juez o la fiscal, esa chica, ese es todavía el Paraguay del cual tenemos que salir. Nosotros tenemos que tener un Paraguay donde la justicia no sea a la medida, donde hoy yo pierdo y porque no tenía razón, y vos mañana ganás porque tenías razón, y terminó el asunto. De que porque es mi amigo, porque es mi enemigo, gana, pierde, tiene que terminar, o si no, ¿cómo vamos a conseguir que un empresario decente venga a invertir en nuestro país? Si la única forma de ganar un litigio es si es tu amigo. Por eso yo digo que estamos mal y la gente no se capacita. Calcula un informe de auditoría, no saben hacer como la gente. Un informe de auditoría no saben hacer como la gente. Te escriben cualquier banana, ¿eh? Sale un menjunje, no lo que tiene que salir. Así es. Y tenés que ir a enfrentarte y a explicar y demostrar. Así mismo. Vamos a un corte y continuamos. Excelente. Pedro, en 12 horas se reúne el presidente de la República con el presidente del Brasil. ¿Qué opinas? Mira, es una buenísima oportunidad para el Paraguay de asincerarse con el Brasil y de buscar metas comunes de bienestar, de ganar. Si tuviéramos una conversación sabia con el presidente Lula, el tema de Itaipú se soluciona. Yo te decía que sería una conversación torpe,
Una conversación torpe, es decir, el Brasil quiere llevar a 10, el Paraguay sigue vendiendo a 40 y por lo tanto 40 más 10, 50 y 2, 25. Torpe. Claro. Torpe. Porque tanto a 40,10 hay buena solución y justo en el medio hay mala solución. Te explico por qué. Le voy a tener que hacer propaganda a gente que... Yo me estoy candidatando a senador. Sí, yo sé que te estás candidatando. Por la lista de Euclides, la lista 10, opción 11. Pero lo que voy a decir, no lo dije yo primero, lo dijo gente de la línea del Frente Guazú, voy a decir así. Y dijeron lo siguiente: hay que ejercer la soberanía energética. Entonces, la soberanía energética, ¿qué significa? El Brasil quiere a 10. Muy bien, a 10. Compro todo. El problema está que a 10 podemos comprar todo. Pero si el Brasil acuerda con nosotros una tarifa intermedio, a 25 no podemos comprar todo y no podemos ejercer la soberanía. Sí. O sea, lo peor que puede ocurrir es que se nos haga el gracioso Marito y nos quiera vender la idea de que conseguimos una tarifa intermedia entre lo que ellos querían y lo que nosotros queríamos, que es lo que el año pasado ya se hizo en agosto y hasta ahora no mostraron los papeles por falta de transparencia. No sabemos realmente qué es lo que acordaron. Y la tarifa intermedia es la nefasta. Los dos extremos también. Si vamos a una tarifa, por decir así, la tarifa actual, $22 más o menos, la tarifa actual, que es más o menos $40 por megavatio hora, a esa tarifa más o menos, entonces, ¿qué va a pasar en Itaipú? Itaipú va a tener 3.300 millones de dólares al año más o menos de recaudación y va a gastar en salario y otra cuestión es 1.000 y le va a sobrar 2.000. Entonces, eso se tiene que llevar a gastos sociales. Exactamente. ¿Verdad? Y entonces, esos gastos sociales, mitad para cada uno. ¿Qué es lo que deberíamos de exigir los paraguayos? Que esos gastos sociales entren sí o sí en el presupuesto general de gasto de la nación, porque si no, no va a venir al Paraguay. Va a venir a su gobernante de turno y se va a quedar por el camino. Eso tampoco nos conviene. Entonces tenemos que hacer que entre, que todo vaya por la Dirección de Contrataciones Públicas, que todo vaya al presupuesto general de gasto de la nación, que sea intervenido por la Contraloría, que haya transparencia en todos los procesos, que muestren todas sus resoluciones en internet y no solamente la que quiere sí, la que quiere no, o un flyer que tenemos que andar creyendo. Olvídense de eso. Esa es la solución buena con la tarifa actual. La solución buena, si es que con la tarifa baja, es decir, ok, la tarifa bajó tanto que el Paraguay, que hoy en día está comprando el 19% de Itaipú, bajó tanto la tarifa que con la misma plata puede comprar el 50%. Entonces le decimos, ok, compro todo. Ya que no me querés pagar algo razonable, compro todo. A partir de ahora, ¿querés llevar energía a Itaipú? Vení, sentate acá, te voy a decir a qué precio te voy a vender, porque ya es mía, ya compré. Eso es ejercer la soberanía. Y se puede hacer siempre y cuando baje realmente toda la tarifa. El valor real a mí me da $8 el kilowatt mes nomás. No sé por qué Brasil dice 14, pues puede bajar más todavía. Bajar todito, comprar nuestra mitad, que la ANDE esté fuerte financieramente, que no esté debilitado como está ahora, y que físicamente tengamos la posibilidad de usar, que ya tenemos. Porque ahora se acaba de inaugurar, el total de la energía de Itaipú ya podemos usar en Iguazú. 2 líneas de 500 kV acaban de inaugurarse y el Brasil, si es sabio, se da cuenta que el Paraguay por primera vez tiene alternativa. No solamente le puede vender a Brasil su energía, sino que también puede consumir. Y si el Paraguay llega a consumir su energía dentro de nuestro suelo, por electrointensiva o por industriales, por lo que sea, ¿verdad? Por lo que venga, el Brasil se puede olvidar de la energía paraguaya para siempre. Y eso es grave para ellos. Por eso que ellos nos tienen que ofrecer un buen precio y no estar mezquinando esa diferencia. Ese que quieren bajar porque vos lo sois inútil, no vas a usar. ¿Entendés? Y aparte, vos querés nomás lo tal obra que me habló tu cuñado, vos querés lo tal maletín que compró Mengano, vos querés nomás 20 tractores y querés comprar caro. Ese es lo que es tu interés real, no es tu país. Entonces, déjame, te voy a solucionar tu problema de lo que necesitas para la campaña electoral, ¿verdad? Y déjame a mí, voy a hacer mi política a largo plazo.
Eso es lo que tenemos que salir. Es cierto. ¿Vos crees que la ANDE tiene que continuar con el monopolio o es mejor abrir al mercado? No, por ahora, no metamos un conflicto más dentro de nuestro país. Nosotros tenemos que estar todos juntos en el tema Itaipú. Tenemos que conseguir de Itaipú que ese 1.000 millones que nos corresponde entre como beneficio al Paraguay. Si nosotros no empezamos a pelear entre nosotros, estamos fritos. Entonces, por ahora, yo creo que tiene que haber un status quo hasta que consigamos lo que tenemos que conseguir. Después podemos ver con esa plata, porque mira lo que va a pasar. ¿Cuánto salió Itaipú? Algunos dicen 10.000 millones. ¿Cuánto de esa plata que costó la obra entró en el Paraguay? 1.000, 2.000 millones nomás. Itaipú cambió la historia del Paraguay. Cambió la historia del Paraguay. Si uno ve el Producto Interno Bruto del Paraguay en el año 73 por ahí y ve en el 85, el Paraguay cambió. Subió a un ritmo de 7, 10% por año. Cambió el Paraguay. Y con esa plata, ¿te imaginas si tuviéramos 1.000 millones al año? Este Paraguay Sí, va a ser otro. es otro. Pero tiene que ser usado honestamente. Tiene todo lo que prometen todos los políticos en sus campañas. No se va a cumplir si es que no hay plata. Y mentira que nos van a subir los impuestos. Les van a subir si somos inútiles. Y Claro. si no sabemos aprovechar nuestra oportunidad. Esta es la última vez que vamos a tener esta oportunidad. Dentro de 10, 12 años, el Paraguay ya va a consumir su 50% de Itaipú. No importa lo que hagamos. 15 años máximo. Y cuando eso terminó, este bono energético de poder, esta energía que nos sobra por ahora, poder vender a un buen precio. Esa plata en total puede llegar a ser hasta 35.000 millones de dólares aproximadamente. 35.000 millones de dólares. Calcula todo lo que podemos hacer. ¿Verdad? Eso se puede llegar. Yo creo que va a ser menos. Soy un poco pesimista. 20.000, vamos a poner 20.000. 20.000. Del libro de Ricardo Canese sale el número de 35.000 millones de dólares. Pero vamos a poner 20.000, seamos más conservadores. 15.000. 15.000 cambia este país. Totalmente. Podemos pagar toda nuestra deuda, queda liberado de deuda si queremos hacer eso, y hacemos el Paraguay para 12 millones de paraguayos. Tenemos tren eléctrico, tenemos transporte público masivo de pasajeros eléctrico, tenemos financiamiento barato para el que quiere tener auto eléctrico, al que quiere tener... Yo tengo auto eléctrico. Estoy casi seguro que ningún otro candidato a senador, ningún candidato a presidente ha de tener auto eléctrico. Yo apuesto a mi país. Yo tengo cocina eléctrica. No tengo garrafa de gas en mi casa desde hace 35 años. Somos dos. Pero es para usar lo nuestro. Claro. Y para no afectar el medio ambiente emitiendo CO2. Entonces, cuando uno empieza a tener una conciencia de que tiene que sostener el planeta, de que uno tiene que mirar mucho más allá, tiene que mirar a sus hijos, a sus nietos y cosas por el estilo, entonces surgen estas actitudes que a veces algunos pioneros tenemos que hacer, pero para que el resto nos siga, necesita financiamiento. Porque yo me financié a mí mismo. Claro. Tenía los recursos y puse el financiamiento. $10.000 de diferencia tenía mi auto eléctrico con respecto al mismo auto, pero en versión a combustible. Y ese 10.000 yo agarré, saqué, puse de más y el año que viene termino de recuperar. Después de 4 años y medio, ahora en 5 años y medio termino de recuperar esa platita de todo lo que me ahorré en combustible. Pero yo tuve los recursos. Hay que hacer que Juan Pueblo, María, ellas también puedan hacerse. Claro, categórico. Y si va a haber la plata, y financiarles. No, y mejorar el nivel social, hermano. Y al mismo tiempo... Transporte es una vergüenza en este país. Y parte de ese 1.000 millones tiene que ir a bajar la tarifa de la ANDE. Porque nosotros necesitamos volver a confiar en nuestro país. ¿Y cómo alguien nos va a vender de que Itaipú es un gran logro, de que por fin se pagó toda la deuda? Y yo miro mi factura y veo lo de siempre. Sí, por eso arranqué por ahí. Tiene que haber una seña. Sí. Tiene que decir, ¿sabes qué? A partir de ahora, tanto. ¿Vos sabés cuánto es la tarifa social en el Paraguay? ¿Cuántos millones de dólares significa la tarifa social? Te tiro un número redondo, 10 millones de dólares. ¿Y cómo si vamos a recibir, supongamos, 1.000 millones de dólares de beneficio? Alguien va a decir que no se tiene que mejorar la tarifa social. Es
bueno, Totalmente. no voy a decir no voy a decir la Sí, palabra, es- pero es al menos Sí. irracional Sí. e incomprensible para el paraguayo normal. Totalmente. Entonces, el paraguayo que tiene que estar confiando en su país, ve que el Estado, cuando por fin mete un gol, el que está en el poder nomás se va con el logro y le deja de balde Lo a que la pasa, gente. Pedro, es que la comunicación en el Paraguay es muy difícil y no se habla como estamos hablando. Así es. Entonces la gente no se empodera de lo que se tiene que empoderar. Así Mira, es. me quedo con muchas preguntas, A la pucha. pero te voy a volver a invitar. A la pucha, para mí es un lujo. No, pero en serio, porque- más que yo ando queriendo salirlo mucho en la tele porque Pero pues, da tengo que ganar votos en algún momento Pero, dado. o sea que es que a mí me gusta un país mejor. Yo creo en un país mejor. Honestamente te lo digo. Entonces, esto hace que por lo menos tratemos de llegar a gente y que se vayan empoderando. Así es. ¿Lista cuántos sos? Yo soy lista 10 con Euclides Acevedo para presidente de la República, Querey para vicepresidente, opción 11. Opción 11. Encantado de tenerte. Dale, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles.